Ok, el juego es muy bueno, pero yo soy muy malo. Y no sé si a ustedes, pero a mí siempre me han gustado los videojuegos. Desde niño he ido jugando con ellos y cada vez me sorprenden más con sus avances tecnológicos. Antes los juegos solo consistían en mover una palanca y apretar un botón. Y ahora podemos utilizar tecnologías para sumergirnos por completo en mundos totalmente virtuales. Esto se debe a un gran cambio en la tecnología detrás de los videojuegos. Y cabe resaltar que los videojuegos tienen muchos más propósitos que solo divertirnos, como por ejemplo enseñarnos cosas nuevas o mejorar la forma en la que interactuamos con una máquina. Aunque muchos de esos propósitos pasan desapercibidos porque estamos concentrados en lo que entendemos como un simple juego. Entonces, ¿qué les parece si nos sumergimos en el mundo divertido de los videojuegos? Empezamos. Estábamos hablando de los videojuegos y sobre cómo son más que una forma de entretenimiento. Los videojuegos son el resultado de una mezcla de disciplinas bastante variadas. Y una de estas disciplinas es la ciencia. Y se preguntarán, ¿qué se necesita de la ciencia para un videojuego? Bueno, en el proceso de desarrollar un videojuego se utilizan distintas ingenierías, computación y matemáticas. Y ojo, no solo para que cada vez tengan mejores gráficos, sino para mejorar la variedad de experiencias al momento de jugar. Pero vamos por partes. ¿Qué es técnicamente un videojuego? Bueno, un videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan por medio de un controlador con un dispositivo que muestra imágenes de video. Y si piensan que esto es algo nuevo, déjenme contarles un poco más de su historia. Es complicado hablar del primer videojuego, pero muchos consideran que es Noughts and Crosses, o una forma de Michi, desarrollado en 1952 por Alexander Shafto Douglas. Más adelante, en 1958, William Higginbotham, con ayuda de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, creó Tennis for Two, o en español, Tenis para dos, un simulador de tenis de mesa. Fue luego, en la década de los 70s, cuando Nolan Bushnell creó un juego más complejo como Computer Space. Esto dio paso a que en los 80s se dé un gran salto en los videojuegos con la tecnología 8 bits. Acá surgen juegos populares como Mario Bros. O Pac-Man. Pero eso no queda ahí. En la década de los 90s hay una gran explosión en los videojuegos, gracias a la tecnología 3D. Muchas de estas tecnologías fueron explotadas por compañías como Nintendo, PlayStation, Xbox y muchas más. Como ven, la historia de los videojuegos es más larga de lo que creían, pero aún así no es tan larga como la historia de los automóviles o la de los electrodomésticos, que datan de mucho más tiempo. Sin embargo, los cambios y la evolución que ha tenido esta industria es realmente extraordinaria. Y eso que todavía no vemos lo más actual. Porque, sin duda, si comparamos un videojuego actual con uno de los 80s, quedará claro cuánto hemos mejorado nuestras capacidades tecnológicas. Una forma interesante de medir la capacidad de procesamiento de una computadora es compararla con tecnologías previas. Por ejemplo, una de las computadoras más importantes de nuestra historia es la que guió al Apolo 11 a llegar a la Luna por primera vez en 1969. Esta computadora tenía una velocidad de 2 MHz y una memoria de 4 KB. En comparación, una de las primeras consolas existentes, el NES o Nintendo Entertainment System, que apareció en 1985, tenía una capacidad de 1.8 MHz y una memoria de 2 KB. Hoy en día, esto sería insuficiente hasta para un teléfono celular, que alcanza velocidades superiores a la de los 1000 MHz
y miden su memoria en millones de kilobytes, o mejor dicho, en gigabytes. En comparación, una de las consolas más potentes del mercado tiene una velocidad de 1.6 GHz y una memoria de 8 GB. Imaginen qué clase de nave podría pilotearse con esta tecnología. ¿No les parece increíble? Bueno, tranquilos, porque falta mucho de qué sorprenderse. Ya se van dando cuenta que, a pesar de ser videojuegos, son cosa seria. Volvemos después del corte. A los que nos gusta jugar mucho videojuegos, estamos acostumbrados a este entretenimiento, casi sin prestarle mayor atención. Pero recordemos que los videojuegos no solo requieren de una gran ingeniería tecnológica, sino que también dependen de una gran creatividad e ingenio. Porque hoy en día los videojuegos pueden ser medios narrativos tan complejos que requieren de guionistas y directores experimentados. Son medios capaces de llevar consigo mensajes con distintos objetivos y, como les conté antes, no solo sirven para distraernos, sino que también pueden enseñarnos sobre distintos temas y hasta pueden tener fines sociales o científicos. Pero una vez que sabemos de qué tratará el juego y cómo será la mecánica, es decir, cómo se jugará, ¿qué sigue? Bueno, transformar esas ideas en videojuegos mediante la tecnología. Pero mejor que nos lo explique un experto. Hola, yo soy Daniel Díaz, instructor del curso de programación de videojuegos de la Escuela de Videojuegos de ArtyGames. Un videojuego es básicamente una forma de entretenimiento digital, la cual básicamente busca, a diferencia del cine, interactuar directamente con las personas. Los pasos para realizar un videojuego básicamente son los siguientes. Primero es el construir una idea. A partir de esa idea, empezar a formar, por ejemplo, una lluvia de ideas base que pudieran armar una mecánica de juego en la cual podemos pensar, la cual se puede hacer en un pizarrón, se puede hacer a partir de un cuaderno, simplemente a partir del diálogo entre personas. Luego ya viene la parte 2, que sería el diseño de los personajes, el elaborar las mecánicas y los comportamientos que va a tener cada uno de ellos, así como una historia que va a ir involucrando a cada uno de estos. Luego de hacer eso, empieza a hacer la parte que involucra la parte quizás un poco más artística, que es elaborar un concepto sobre cómo se van a visualizar estos personajes, cómo se van a visualizar estos escenarios, para luego estos mismos, en un paso posterior, interactuar con lo que es la lógica, lo que ya vendría a ser la parte de la programación. Para la parte de programación, primero requerimos conocer lo que son los lenguajes de programación. Estos son básicamente conceptos que permiten transmitir la lógica que podemos tener para realizar un determinado evento en líneas de código que se reflejan dentro del juego. Para esto se utilizan lo que son los llamados motores de videojuegos, que son las principales herramientas con las que se trabaja dentro de la industria de videojuegos. Por ejemplo, entre ellos podemos encontrar lo que es Unity o lo que puede ser Unreal como motores de videojuegos, los cuales utilizan lenguajes de programación conocidos como los que pueden ser C# o C++, que son de los más utilizados. El tiempo de desarrollo de un videojuego es un poco variable. Por ejemplo, juegos independientes que normalmente se ven en la industria, como puede haber sido el caso de Flappy Bird o Clash of Clans, tardan alrededor de 7-8 meses en sus primeras versiones y fueron hechos por equipos de al menos 5 a 10 personas. Pero juegos, por ejemplo, que hablamos de juegos grandes, como lo que puede ser un Call of Duty, un Grand Theft Auto, tardan entre 3 y 5 años, pero cuentan con equipos de personas de 200 a 300 personas trabajando todo ese tiempo en ello. Y dentro de la industria, si hablamos un poco más pegada a la industria independiente, donde se hacen juegos mucho más rápidos, más casuales, hablamos de juegos que tienen una duración de desarrollo de 3 a 4 meses para cada uno de esos juegos. Los juegos independientes normalmente tienen una duración de 3-4 meses donde los juegan, a diferencia de las franquicias grandes que sí, sale un juego cada año y una nueva versión de cada juego y listo.
Dicen que la programación es el lenguaje del futuro, y viendo casos así me queda bastante claro. Crear un videojuego se ve como algo muy similar a escribir una novela o hacer una película. Y saber de programación es casi como ser un mago hoy en día. Uno puede crear y moldear muchas cosas distintas y generar experiencias inimaginables hace algunos años. Tanto así que mientras estaban atentos escuchando la nota, decidí que iba a diseñar mi propio videojuego. Así es, para que vean, yo también puedo aprender a hacerlo, pero una vez que tenga claro cómo programar el juego, ¿sobre qué debería hacer? Había pensado que de repente el juego podría tener un fin educativo, por ejemplo, a aprender de historia o de ciencia. Pero, ¿cómo es que se hace un juego así? Es decir, un juego que nos enseñe cosas sin dejar de ser entretenido. Vamos a ver algunos ejemplos. El videojuego es una herramienta que puedes utilizar de una manera positiva o negativa. Y lo bueno que tiene este instrumento es de que es un material interactivo que llama mucho la atención, que permite que el estudiante o la persona que utiliza esto siga enganchada. Y mientras esté enganchada va a hacer un montón de cosas, con tal de alcanzar el objetivo que le proponga el juego. Entonces, este es uno de los beneficios que se puede aprovechar al momento de utilizar un videojuego. Un videojuego educativo tiene como finalidad enseñar algo. Sin embargo, esto ha sido un poco problemático a través de los años que se han desarrollado este tipo de juegos, ya que se cree erróneamente que el videojuego educativo tiene que decir directamente esto es lo que tienes que aprender. Si uno hace eso, pierde lo más importante del videojuego, que es motivar o interesar a la persona que lo está jugando. Por el contrario, los videojuegos comerciales siempre van a enganchar al jugador, pero no tienen ese componente educativo. Lo que se busca ahora es construir un videojuego que parte de un objetivo de aprendizaje claro y que no pierda ese componente lúdico, esa esencia que hace que el videojuego sea atractivo para los jóvenes. El juego como tal no funciona solo para enseñar. Necesitas siempre de un docente, necesitas estar inmerso, enmarcado dentro de una clase que permita alcanzar estos objetivos. En realidad los juegos de por sí ya generan un contexto social. Si tú colocas a un grupo de chicos con un videojuego y dices quiero que me soluciones, resuelvas o llegues al final de este juego, los 6 van a tratar de cooperar para llegar al final. El videojuego es divertido, los contenidos les llaman la atención, les has propuesto un objetivo claro, entonces ellos van a querer de una manera conversar, interactuar, planificar y poner en práctica o poner en ejecución un montón de las ideas que tengan para solucionar y llegar al objetivo del juego. Esto puede ser tal vez no el objetivo principal por el que fue diseñado, es una consecuencia paralela que puede ser aprovechada por los docentes, por los padres de familia, si quieren que sus hijos compartan con otros niños o simplemente tengan más amigos. Proyectos de videojuegos tenemos varios en el grupo. En este caso apostamos por videojuegos para computadora porque para el tema del diseño, para el tema gráfico, diseñar videojuegos para celulares o para equipos móviles hace que tengas que usar menos detalles gráficos por la misma capacidad del dispositivo. Entonces en la computadora éramos un poco más libres de utilizar una gráfica mucho más bonita, digámoslo así, ¿no? Mucho más atractiva. De los más importantes en los últimos años ha sido el proyecto sobre la vida de Mariano Melgar. La idea de este juego precisamente es acercar al alumno no solo a conocer quién fue, sino inspirarlo y motivarlo en el sentimiento que tenía Mariano Melgar sobre la independencia. Cuando probamos el juego de Mariano Melgar, lo contrastamos contra un aula donde se usaba un video sobre la vida de Mariano Melgar. Para ambos casos se diseñó una metodología de aprendizaje guiado por un docente. Logró definitivamente más motivación los estudiantes que estaban en el videojuego porque además un videojuego es interactivo, mientras que un video, por ejemplo, es pasivo. Entonces se pueden conseguir cosas muy positivas si uno está correctamente capacitado y empapado de cómo se deben usar los videojuegos. La necesidad de crear un nuevo juego puede partir de motivaciones distintas. Una de ellas puede ser que algún tema sea muy complejo de resolver solamente de repente con un espacio como el aula. De repente el espacio en aula solo da para aprender algo de memoria y en este espacio lúdico fuera del aula podría la persona apelar a su conocimiento concreto o a otros elementos que le puedan parecer divertidos.
Como les dije, los videojuegos hoy en día tienen muchas utilidades. Algunos sirven para desarrollar la creatividad, otros como herramienta social e incluso algunos pueden ayudar a tener un pensamiento analítico o hasta mejorar nuestras habilidades psicomotrices. Recuerden sus juegos favoritos y piensen cómo jugarlos a veces parecía un entrenamiento de ciertas habilidades. Eso tampoco significa que tienen que jugar videojuegos todo el día, tampoco vamos a caer en el vicio. Pero sí debemos de tener en cuenta que los videojuegos son mucho más que solo juegos y pueden tener un sentido más profundo. Veremos un poco más al respecto y también veremos las últimas innovaciones de la industria después del corte y mientras que yo sigo diseñando mi videojuego. Bienvenidos de vuelta al último bloque del programa. Hemos estado hablando de los videojuegos, esos juegos electrónicos que han evolucionado muchísimo en su corta historia y que cada vez adquieren un nuevo y más rico significado y propósito. Yo personalmente estoy ya acabando de programar mi videojuego para que puedan ver una pequeña demostración. Todavía le faltan varios detalles, pero creo que va a estar bastante bien. Y ya lo verán. Claro, con el poco tiempo que tengo para hacerlo, no voy a poder hacer algo muy realista o innovador. Pero si pudiera, ¿han pensado hasta dónde llegan las innovaciones en los videojuegos? Cada vez son más realistas y asombrosos, y me pregunto qué tan realistas pueden llegar a ser realmente. ¿Qué les parece si vemos lo último de lo último en cuanto a realismo en videojuegos? La realidad virtual es una experiencia inmersiva que utiliza dispositivos como visores que te permiten simular la presencia de la persona como un avatar en un entorno digitalizado. La realidad virtual no es una tecnología reciente, de hecho data más o menos de los 90, los primeros cascos de realidad virtual. Sin embargo, el renacimiento de la realidad virtual se ha dado en los últimos años. Hasta el momento, lo que se puede usar y la tecnología que existe en el mercado permite que el usuario, otro jugador, pueda desplazarse, pueda levantar objetos, pueda agacharse, levantarse, y todo esto es capturado por los sensores. Esto permite que el jugador interactúe de una manera mucho más inmersiva. A la pregunta, ¿qué necesito para tener una experiencia de realidad virtual? Se necesitan dos elementos principalmente. Uno es un procesador o un equipo que sirva para trabajar el video y el juego, y un visor de realidad virtual. El visor viene con dos mandos y con dos sensores que permiten traquear el movimiento en el espacio. Es decir, uno se puede desplazar en un área específica y dentro del entorno virtual vas a poder replicar ese mismo desplazamiento. Respecto a la tecnología, no se puede siempre, como decía, emular cosas tan fidedignamente por el detalle de las cámaras y el control. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno tiene solamente una cámara y tiene el control detrás del cuerpo? Este comienza a perder lo que se llama el traqueo, o empieza a perder la posición del mundo en donde se encuentra esto, debido a que estos sensores emiten una señal infrarroja para que las cámaras puedan capturarlo. De igual forma pasa con la cámara. Si es que uno no llega a lograr conectar las señales infrarrojas con las cámaras, estas no van a poder traquear y va a salir un error de pantalla en donde se va a poner totalmente gris. Actualmente existe una variedad grande de videojuegos. Por ejemplo, están estos tipos de primeras personas, de acción en general. En este mundo virtual, tú tomas el papel de un niño en donde ahora tú debes ser el que juega este videojuego en una consola antigua. La tecnología ha evolucionado rápidamente y ahora tenemos cascos que permiten visualizar y seguir el movimiento de las manos y seguir el desplazamiento en entornos controlados.
que ha permitido que los videojuegos puedan utilizar esos recursos como nuevas mecánicas y de hecho ha cambiado el paradigma de cómo hacer un videojuego para realidad virtual, porque ahora tenemos otras posibilidades y otra forma de utilizar la realidad virtual. ¿No les parece alucinante los juegos de hoy en día? Los videojuegos nos pueden sumergir en experiencias cada vez más completas y así podemos explorar un mundo cada vez más complejo. Y estos videojuegos de realidad aumentada y realidad virtual son un claro ejemplo. Y bueno, mientras ustedes veían la nota del Oculus Rift y las demás tecnologías, aproveché para darle los últimos toques al demo de mi videojuego. Ahora podré enseñarles en qué he estado trabajando estos últimos bloques. Miren. Listo, ¿qué les pareció? Ojo que falta bastante trabajo, esto es solo un demo, pero yo creo que tiene bastante potencial. Y espero que hayan aprendido un poco más sobre la complejidad y las distintas utilidades de los videojuegos. Poco a poco han venido legitimando su importancia en nuestras vidas y serán cada vez más importantes y estarán cada vez más presentes en nuestras actividades, desde científicas hasta sociales y personales. No se olviden que finalmente se necesita saber y entender de varias disciplinas para poder crear estas maravillas tecnológicas. Si tienen claro eso, entonces ya culminamos con nuestra misión del programa de hoy. Eso fue todo por este capítulo. Yo soy Diego y esto fue Ciencia en Esencia. Nos vemos.